¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente Mario Torres con su bendición matutina. Y el autor propone este título. ¿Contento con esta situación? He aprendido a contentarme con cualquier cosa que sea mi situación. Toma esto el autor de la carta del apóstol Pablo a los filipenses y cita. Cuando el apóstol Pablo insistió en su carta a los filipenses que estuvieran siempre alegres, se encontraban él encarcelado en una prisión romana, no porque hubiera cometido algún crimen, sino por haber predicado el nombre de Jesucristo. ¿Cómo puede alguien estar injustamente recluido en prisión, hablar de regocijarse, y más extraño aún, haber predicado a otros y decirles que se regocijen? El hecho no es solamente que Pablo esté en prisión, sino está en peligro. Es ser un hombre que puede condenarse a muerte en cualquier momento. ¿Para qué habrá que alegrarse? Lo más interesante es de que en la epístola a los filipenses el apóstol menciona palabras tales como gozo, regocijarse, unas 16 veces. ¿De dónde saca el apóstol ese buen ánimo? ¿Esas circunstancias tan desfavorables le hacen decir eso? He aquí su respuesta. He aprendido a contentarme, escribe Pablo, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para hacer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que Pablo está diciendo aquí es, independientemente de cualquier fuera su situación, no era él quien tenía que hacer frente a las circunstancias, sino Cristo que vivía en él. Por eso hablar de gozo, no de felicidad. Recordemos que la felicidad depende de circunstancias muy extremas, dinero, fama, placer, que pueden desaparecer en un instante, mientras que el gozo que el apóstol experimentaba en ese momento era producto del amor de Dios, que nadie se lo podía quitar. ¿Cómo lograr el apóstol alcanzar ese ideal? Dos palabras claves del texto anterior vienen en nuestro auxilio. Una es aprender. En medio de sus duras pruebas, Pablo aprendió a desarrollar la convicción de que bajo ninguna circunstancia Jesucristo lo dejaría solo. La otra palabra clave es contentarse, que en griego de aquel entonces significaba suficiencia propia. Los filósofos estoicos lo usaban para indicar el estado de la mente en que el ser humano es absolutamente independiente de todas las cosas. Pero en lugar de suficiencia propia, Pablo le da un sentido de suficiencia en Cristo, una gran diferencia. Sea que el momento de leer estas líneas estés enfrentando duras pruebas, que en tu vida estés libre de luchas. Recuerda que todo eso puede cambiar en segundos. No así el amor de Cristo. Eso nada ni nadie se lo puede quitar. Por lo tanto, cualquiera que sea tu situación, regocíjate en el Señor. Todo lo puedes en Cristo que te da fuerzas. Sí, el texto que nos habla aquí el autor es llamar la atención, una situación complicada que vivía Saulo Pablo de Tarso. Habla que estaba en una prisión romana, sí, estaba en lo que era la custodia pública o custodium publicum en derecho romano. No podía salir o entrar si no fuera con un soldado a cargo. Y cuando él habla de cadenas, no habla propiamente de un cepo, no habla de un cadenas en ambas manos, sino de una cadena que lo ataba al soldado que lo vigilaba. Una situación compleja, y sí, aún así, este hombre llega a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Evidentemente, en el tiempo que vivió Pablo, sí existía esa filosofía. En el mundo grecolatino y grecoparlante se hablaba del estoicismo. El estoicismo es una corriente filosófica creada por Zenón de Sitio, 4 siglos, no, perdón, en el siglo IV antes de Jesucristo, y hablaba sobre eso precisamente, en que el ser humano tenía que contentarse con lo que tenía que aguantar, como se dice comúnmente, aguantar los palazos. ¿Por qué? Porque esa era su misión en la vida. El sufrimiento era normal. Y muchos ejemplos hubo de filósofos así. Pero Pablo le añade un elemento clave. Y ese elemento añadido le da un cambio totalmente. Deja la preocupación en Jesús, que lo fortalece. Su fe es lo que lo va alentando. Lo pone de frente, de cara a un imperio, así de sencillo. Ya no es el hecho de que esté encarcelado, sino simplemente corre peligro su vida y tiene un imperio, el imperio más poderoso de ese entonces, encima. Y aún así este hombre aprendió a vivir con esas vicisitudes, siempre con su fe en Jesús que lo fortalecía. Esa es la invitación que nos hace el autor el día de hoy y la lectura. Quisiera concluir con la oración.
¿Qué pone el autor? Padre Celestial, cualquiera que sea mi situación hoy, quiero regocijarme en Jesús, mi Señor, que en medio de mis pruebas yo pueda creer todo lo que puedo yo hacer, porque Cristo me fortalece. Eso fue su bendición matutina, que pasen muy buen día. Muchas gracias.